Buenas tardes, mi grupo está conformado por Freddy Navarro y mi personal Luis Pinto. Nosotros le vamos a hablar lo que son el análisis de riesgo en control de programas de seguridad e higiene ocupacional. Yo le daré lo que es una breve introducción de lo que es la higiene, el análisis de riesgo, en donde les digo que es un pilar fundamental en el programa de seguridad e higiene ocupacional. Este permite identificar y evaluar y controlar los peligros y riesgos presentes en el lugar de trabajo, con el objetivo de prevenir accidentes, enfermedades profesionales y otros daños a la salud de los trabajadores. Aquí le habla sobre lo que es el análisis de riesgo. El análisis de riesgo es un proceso sistemático y organizado que comprende las siguientes etapas, en donde tenemos lo que es la identificación de peligro, evaluación de riesgo y control de riesgo. En donde la identificación de riesgo se trata de reconocer los elementos o situaciones que tienen el potencial de causar daño a los trabajadores. Esto incluye lo que son los aspectos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales y organizacionales del ambiente laboral, como vemos en la pequeña imagen. También tenemos lo que son otros posibles riesgos, como son los químicos, los auditivos, los de altas temperaturas o incluso muy bajas temperaturas, pues son riesgos a lo que es al ser humano. Tenemos lo que es la evaluación de riesgo, que una vez ya identificada lo que son los peligros, se procede a evaluar la magnitud de los riesgos asociados a cada uno. Esto implica determinar la probabilidad de que ocurra un accidente o enfermedad y la gravedad de las consecuencias potenciales. También tenemos lo que es los controles de riesgo. Son con base en la evaluación realizada, se establece a medidas de control para eliminar o reducir los riesgos identificados. Estas medidas pueden ser de tipo técnico, organizativo y de comportamiento o combinaciones de las tres. También tengo lo que es la importancia del análisis de riesgo en seguridad industrial e higiene ocupacional, en donde es el análisis de riesgo juega un papel crucial en la gestión de seguridad y la salud de los trabajadores, en donde tenemos lo que es la prevención de ambiente y enfermedades profesionales, mejorar las condiciones de trabajo y el cumplimiento de las normativas legales y la optimización de recursos, en donde la prevención de accidentes y enfermedades profesionales esto permite identificar y controlar los peligros antes de que causen los daños a los trabajadores. Tenemos la mejora continua de las condiciones de trabajo, que construye a crear un ambiente laboral más seguro y saludable, a lo que a su vez se traduce a una mayor productividad y bienestar de los trabajadores. Tenemos también lo que es el cumplimiento de las normativas legales. Es un requisito legal en la mayoría de los países para garantizar lo que es la protección de la salud de los trabajadores. Y tenemos por último lo que es la optimización de recursos, que te permite enfocar los esfuerzos de prevención de los riesgos que se representan la mayor amenaza para la seguridad y la salud de los trabajadores. A continuación le voy a pasar a mi compañero Freddy Navarro. Bueno, yo les voy a hablar sobre las metodologías para el análisis de riesgo. Existen diversas metodologías para poder realizar el análisis de riesgo, cada una de sus propias características y ventajas. Algunas de las metodologías más utilizadas son el análisis de peligros y operabilidad, HACCP, evaluación de riesgo y control, RCC, análisis de seguridad de trabajo, JSA, y el método de los 5 porqués. El HACCP se utiliza principalmente para identificar peligros en instalaciones industriales complejas, ya que es una hábil herramienta para poder leer los planos. La evaluación de riesgo y control es una metodología sencilla y versátil que puede aplicarse a una amplia gama de situaciones de trabajo. El análisis de seguridad de trabajo se enfoca en la identificación de los peligros en tareas específicas, pues tareas que implican un alto riesgo para los trabajadores. Y el método de los 5 porqués es una técnica bastante sencilla para llegar a la raíz de un problema y poder determinar las causas que lo originan. Después tenemos los ejemplos más comunes de los riesgos en la seguridad industrial y la higiene ocupacional. Para ilustrar mejor el concepto del análisis de los riesgos se presentan algunos ejemplos prácticos. Primero no tenemos los riesgos de caída de altura. En un trabajo de construcción se identifica el riesgo de caída en altura como un peligro potencial.
Se evalúa la probabilidad y la gravedad de las caídas y se implementan medidas de control como la instalación de barandillas, el uso de arneses de seguridad y la capacitación de los trabajadores. Tenemos la exposición a sustancias químicas. En una fábrica de productos químicos se identifica la exposición a sustancias peligrosas como un peligro potencial. Se evalúa la concentración de la sustancia en un ambiente laboral y se implementan medidas de control como la ventilación adecuada, el uso de equipos de protección personal y la capacitación de los trabajadores. Y después tenemos la ergonomía postural. En un trabajo de oficina se identifica la adopción de posturas inadecuadas, con un peligro potencial para la salud musculoesquelética. Se evalúa la ergonomía de los puestos de trabajo y se implementan medidas de control como la adecuación del mobiliario, la realización de pausas activas y la capacitación de los trabajadores. Después tenemos algunas ilustraciones que tenemos para facilitar la comprensión del tema. Se incluyen los diferentes aspectos del análisis de riesgo. Tenemos el diagrama del flujo de proceso de análisis de riesgo, lo cual muestra los pasos a seguir para realizar un análisis de riesgo de manera sistemática. El ejemplo de la matriz de evaluación de riesgo, lo cual permite evaluar la probabilidad y la gravedad de los riesgos identificados. Y las fotografías de medidas de control de riesgo, lo cual muestran ejemplos de medidas de control para diferentes riesgos. Todo esto en base al Manual Básico de Prevención de Riesgos Laborales, que se encarga de la higiene, ocupación industrial y seguridad y ergonomía, como pueden ver aquí en la imagen. Y los pasos más comunes son identificar los peligros, determinar quién podría resultar perjudicado y cómo, evaluar los riesgos y determinar las precauciones, y registrar sus conclusiones y ponerlas en práctica. Y por último, examinar su evaluación y actualizarla si es necesario. Siempre los riesgos hay que tener programas actualizados para poder llevar a cabo un mejor ambiente laboral seguro y bienestar para los trabajadores. Muchas gracias por su atención. Feliz día para todos.